¿Qué tal? ¿Cómo están amigos y amigas de esta comunidad? Como siempre un gusto, como siempre un placer que nos acompañen. Póngale pulgar arriba, por supuesto, a esta transmisión. Si puede, super chat y super gracias. Compártala, sin duda alguna, porque es una charla que merece la pena y merece escucharla. El tema de estos acuerdos entre el gobierno de Estados Unidos y los narcos, el último de ellos, Ovidio Guzmán López. ¿Qué tanto es hacer justicia? ¿Qué tanto es jugar o instrumentalizar un negocio para su propio beneficio? En fin, situaciones que nos llevan a hablar con el querido Pedro Iniesta, experto en materia de seguridad y a quien saludo, por supuesto, con mucho gusto. Querido amigo, ¿cómo estás? Muchas gracias, Jesús. Muy bien. ¿Y tú qué tal? Bien, querido, aquí ya sabes, escuchando de todo y por todos y por todos lados, oye. Y por eso te buscábamos. A ver, se confirma que Ovidio Guzmán llega a un acuerdo, se va a declarar culpable, no se le borran como tal supuestamente los delitos, pero se espera que tenga una condena mucho menor de lo que pudo haber tenido. Se espera que dé información en contra de, esa es la gran pregunta que mucha gente se hace. Y Estados Unidos dice, pues no la primera vez, ya ha llegado a acuerdos en otras ocasiones con capos que también nos lo vendían como los más peligrosos de la historia moderna y resulta que pues llegamos a acuerdos con todos y cada uno de ellos. Eh, ¿Qué lectura le das tú a este sistema norteamericano? ¿Qué tanto es justo, qué tanto no? ¿Qué tanto es simplemente administrar el cuento? Sí, yo creo que esta frase de administrar el cuento me parece muy pertinente. En el caso particular de Ovidio, pues es evidente que viene de una trama larga de por lo menos finales del sexenio pasado, principios de este, ¿no? Donde Ujú. pues se ha implementado una estrategia para afectar políticamente al gobierno de México abiertamente, ¿no? Al gobierno de la Cuarta Transformación, primero con Andrés Manuel López Obrador y después con Claudia Sheinbaum, ¿no? En este caso particular, pues creo que más o menos lo ha dicho Claudia Sheinbaum en sus mañaneras, de manera quizás un poco velada por las obviedades diplomáticas, pero al final llama la atención que a pesar de ser declarados terroristas, los grupos del narcotráfico, incluyendo por supuesto al cártel de Sinaloa, pues está negociando con ellos. Es decir, pues en términos prácticos, tú ves un Estados Unidos que actúa exactamente igual antes y después de nombrar terroristas a estas organizaciones. Entonces, ¿para qué están ocupando esta categoría si no es para una lógica de justicia? Debe ser para una lógica política. ¿Y cuál es? Pues precisamente presionar al gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? Vamos a hacerlo mucho más general. Yo no diría que es específicamente por la línea ideológica del gobierno de la Cuarta Transformación, sino porque Estados Unidos ya trae ese plan de presionar para obtener algo a mediano y a largo plazo, ¿no? Yo creo que una primera opción que estuve pensando mucho, pues que quieren obtener de manera inmediata, pues seguramente regresar al menos a como estaban anteriormente la DEA y su intervención en México, que antes del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, pues prácticamente tenían la entrada libre y pues el gobierno de Andrés Manuel lo limitaba bastante esta entrada y entonces evidentemente tienen una menor injerencia sobre la política de seguridad en México. No quiere decir que no sigan teniendo influencia de muchos otros aspectos, podemos irlos platicando, pero al menos en ese aspecto de la DEA, su principal institución que centraliza las acciones de cooperación para la lucha contra los narcóticos, pues sí, efectivamente perdió terreno en nuestro país y definitivamente es algo que les gustaría recuperar a través de la DEA o a través de otras instancias como el mismo ejército, ¿no? También. Entonces, pues yo no lo veo como una medida de justicia, sino van directamente a obtener información y obtener cierta narrativa para presionar políticamente al gobierno mexicano. Ahorita que mencionabas, ¿en qué puntos puede ser? Ya la doctora Sheinbaum ha dicho, cooperamos, pero no nos sometemos. De repente, hoy, por ejemplo, cuestionaba, ¿no? Cuestionaba directamente a los Estados Unidos por el costo que resultó la detención de Ovidio Guzmán, la detención más letal para el ejército mexicano en un momento dado. ¿Hasta qué punto también la doctora Sheinbaum se da cuenta que va por ese lado? ¿Qué puntos ves tú vulnerables, digámosle, esa presión? Yo veo todas las de perder, ¿no? Eso es algo que he pensado ya también ya desde hace mucho tiempo. México, si hace una u otra cosa, se ve afectada por la política de drogas, es totalmente dominada por Estados Unidos a nivel global y en la relación bilateral, ¿no?
Por un lado, pues si coopera abiertamente, pues tiene una intromisión por parte de los norteamericanos, y si no coopera, pues pierde legitimidad a nivel político, porque van a seguir impulsando la narrativa de que precisamente México no quiere hacer nada en contra del narcotráfico porque es un narcoestado, ¿no? Esta categoría que se replica tanto en los medios de comunicación, porque está dominado completamente por el narco, y pues más o menos hasta el momento han mantenido una narrativa un tanto ambigua con respecto a presidencia, ¿no? De que a veces sí y a veces no es abiertamente cooperante con el narcotráfico. A veces se dice, no, pues que el gobierno de México está cooperando, pero es incapaz, y a veces se dice directamente que protege a los grupos del crimen organizado, ¿no? Esto no es tampoco casual, efectivamente va en la medida de lo posible para generar presión. Para que México ceda ante los designios o ante los mandatos de Estados Unidos, ¿no? Ese punto, Estados Unidos lo ha utilizado históricamente, mi querido Pedro, es decir, forma parte ya, al principio de esta charla nos decías, ya Estados Unidos lo tiene como que muy claro en el marco de una disputa hegemónica, de una hegemonía que está perdiendo Occidente y en donde lo vemos cada día más agresivo con sus supuestos aliados, y me recuerda mucho el uso del narcotráfico en otras ocasiones. ¿Qué tanto estamos también hasta este escenario en donde México se puede convertir pues en víctima, ¿no? En un momento dado de todo este entramado que se disputa a nivel internacional? Sí, lamentablemente yo lo veo como algo posible, ¿no? En un mediano y largo plazo, una intervención abierta por parte de Estados Unidos buscando presionar a nuestro gobierno, ¿no? En un principio, a nivel internacional, qué bueno que lo retomas, me parece que el caso de Irán, me parece también el incremento de la violencia por parte de Israel, que muchos hablan de Israel como una base militar de Estados Unidos en Medio Oriente, ¿no? Pues evidencia que están buscando cambiar esa forma de intervención que anteriormente era de manera indirecta, ¿no? En el caso en Medio Oriente, pues directamente contratando, subcontratando empresas de mercenarios y en cantidad de figuras en Medio Oriente, entrenando grupos paramilitares y financiando también grupos terroristas con la finalidad de generar inestabilidad en Medio Oriente y pues intervenir en determinadas regiones para recuperar recursos a través de la explotación de los recursos naturales, ¿no? En el caso mexicano, pues tampoco es muy lejano, ¿no? Está el tema de, por ejemplo, el litio, ¿no? Que definitivamente es una cosa que busca presionar a Estados Unidos, busca presionar con la finalidad de obtener esos recursos, obtener ese litio. En un momento era muy importante a partir de la integración de Elon Musk al gabinete de Donald Trump de manera simbólica, ¿no? Y pues él era el que traía la agenda, obviamente, del litio y de querer acumular el litio en distintas regiones, no nada más en México, también, por ejemplo, en Bolivia, ¿no? Pero bueno, o sea, al final está todos esos intereses de por medio que definitivamente Estados Unidos tiene un gran interés en intervenir a través de manera más directa en la obtención de estos recursos naturales, ¿no? Yo creo que por ahí va la tirada de quizás no necesariamente con la finalidad de intervenir de manera militar o de manera directa, pero al final que cedamos parte de nuestra información, que cedamos parte de nuestros recursos, que cedamos también en las siguientes negociaciones del Tratado de Libre Comercio, porque viene una el siguiente año, me parece. Entonces, definitivamente está mirando hacia allá, ¿no? Están buscando que a través del uso de la violencia y el uso de estas narrativas de la violencia, pues tengan la mejor posición frente a nuestro gobierno para negociar absolutamente todo, desde medidas de seguridad, desde medidas antimigratorias hasta la obtención de recursos. Mencionabas a Andrés Manuel López Obrador, y hace unos días, digo, nadie niega que en México se lave dinero, lamentablemente, a ser parte de todo este entramado como tal, pero Eh, ¿cómo entendemos también esto de Alfonso Romo, Vector? López Obrador vuelve a salir con este concepto del cártel de Sinaloa como principal eje articulador del lavado de dinero, del famoso hacker que supuestamente hackeó al agente del FBI. Nos topamos ahora con Ovidio Guzmán, también integrante de lo que es ese conglomerado criminal que es el cártel de Sinaloa. ¿Qué tanto se vuelve precisamente una especie de mezcla de todo ello para llegar a un punto, ¿no? Sí, yo creo que va a ser difícil que se rasque
los recursos que giran en torno a todos los personajes que han participado en la Cuarta Transformación y no se encuentren estas sociedades de lavado de dinero, de colusión, de participación. O sea, al final el movimiento es una cosa gigantesca y definitivamente ahí dentro va a haber gente que esté involucrada de manera directa, indirecta, de maneras quizás no tan importantes en negocios sucios, ¿no? O sea, me parecería difícil. Romo definitivamente no es una persona que, al menos desde mi punto de vista, sea éticamente alguien, pues, presumible, respetable, ¿no? O sea, al final la Cuarta Transformación se hizo de un movimiento de consenso entre muchos actores y dentro de estos actores también se encontraba gran parte de la clase empresarial, pues por lo menos no sé, por lo menos no ética, ¿no? Ya criminal es quizás otro tema que se tendría que comprobar, ¿no? Pero al menos la forma de obtener las ganancias de la gran mayoría de los grandes millonarios en México, pues no es ética, ¿no? Y dentro de ahí se encuentra, por supuesto, Alfonso Romo, ¿no? Ahora, que eso, pues definitivamente compruebe que toda la Cuarta Transformación, que el mismo Andrés Manuel López Obrador, que la doctora Claudia Sheinbaum, tengan participación en la economía criminal, pues ya es otra cosa, ¿no? O sea, quizás habría que pensar en de qué manera son responsables, sobre todo cuando Romo deja de estar en el gobierno al segundo año del sexenio, ¿no? Y que definitivamente tuvo tensiones también porque él quería impulsar de cierta manera la explotación de ciertos recursos en el sureste y quizás no fue tan bien escuchado en esos años, ¿no? Y por eso también se retira del gobierno de la Cuarta Transformación, ¿no? Entonces, en ese sentido, creo que pues Estados Unidos le va a buscar y por donde le encuentre va a encontrar seguramente gobernadores, va a encontrar seguramente alguno que otro general alto del ejército y algunos otros funcionarios de seguridad pública bastante altos que seguramente están coludidos con los grupos del crimen organizado porque si no fuera así, pues estos no serían tan poderosos o tan presentes como lo siguen siendo hoy en día, lamentablemente, ¿no? Oye, déjame recuperar el tema Ovidio Guzmán. ¿Qué tan simbólicos son los Guzmán, Pedro, para Estados Unidos? ¿Y qué tanto este acuerdo Ovidio Guzmán, hacia dónde crees que vaya en el caso concreto de él? Ya en la primera respuesta nos platicabas, están administrando todo este circo, todo este show, pero ¿hacia dónde crees que vaya Ovidio Guzmán en realidad? ¿Y qué peso le daríamos a Ovidio Guzmán en todo este entramado? Sí, me fui bastante lejos, pero sí, cierto, regresando al tema de Ovidio, también hablaba de esta trama porque definitivamente es bastante larga también con él, ¿no? Exclusivamente con él y los chapitos, pues ya hay otro chapito que llegó presuntamente secuestrando al Mayor Zambada, ¿no? Su familia de Ovidio Guzmán hace aproximadamente mes y medio, 13, 15 miembros, no recuerdo exactamente el número, fueron trasladados a Estados Unidos, posiblemente por petición de los hermanos, de los chapitos, en función del riesgo que corren en México a partir de la escalada de violencia con los mayos, ¿no? Entonces, todos estos entramados, todas estas líneas nos marcan que en realidad, pues las autoridades norteamericanas llevan años queriendo negociar o negociando de manera directa con los chapitos, ¿no? O sea, si queremos pensar en cuál es el cártel que hoy en día está más cercano a las autoridades norteamericanas, pues definitivamente han sido los chapitos en los últimos años, ¿no? Como algún momento lo fueron los Beltrán Leiva, como en algún momento fue el cártel de Sinaloa en general, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, también los gringos, las agencias gringas apuestan por tener determinados, infiltrados dentro de las redes criminales con la finalidad de llevar un mejor control tanto de las políticas antinarcóticas como seguramente del negocio de maneras ilegales, ¿no? Entonces yo sí veo que viene largo, entonces yo veo que tiene bastante margen de maniobra en función de que probablemente le den una reducción de la condena bastante significativa por la información que pueda dar, que se va a extender a probablemente muchos de los gobernadores y muchos de los principales agentes de seguridad pública, como lo dije anteriormente. Entonces, pues yo creo que tiene posibilidades, posiblemente no va a enfrentar una cadena perpetua, precisamente por este tipo de arreglos. También el cambio de Nueva York a Illinois y de seguir llevando el, el el proceso por ahí, pues fue algo que ellos pudieron elegir como defensa, ¿no? Seguramente también va encaminado en función
de buscar las cadenas menos punitivas, ¿no? Con menores años que precisamente les permitan evadir ciertos años, ¿no? Pero además también va a venir la reducción de la condena que puedan dar los jueces y fiscales en función de la información que esté proveyendo a través del caso. Él ya es testigo, eso ya es una de las cosas que confirma esta información develada recientemente. Él es un testigo cooperante o protegido, no se sabe esa diferencia, pero ya está cooperando abiertamente con las autoridades norteamericanas. El tema de lo social, creo, Pedro, te lo tengo que preguntar también. Detienen a Julio César Chávez Jr., se le acusa de tráfico de armas, se le acusa de estar vinculado otra vez el cártel de Sinaloa. Nuevamente se habla de la ex esposa de uno de los hijos del Chapo Guzmán que falleció, Edgar Muñoz, Edgar Guzmán López, y dicen que a raíz de esto se involucra el cártel cuando Frida Muñoz había retirado del cártel. Aparece Julio César Chávez días antes diciendo que Ovidio Guzmán era una gran persona. ¿Cuál es el impacto social de este tipo de personajes? Te lo pregunto también porque tú lo recordarás, y después y digo, tú eres el experto, después del Culiacanazo, el primer Culiacanazo, vimos de repente como una especie de boom alrededor de los chapitos, en donde aparecían playeras, gorras, el logo del ratón, y en donde los planteaban como una especie de rebeldes ante las autoridades y que habían doblado a las autoridades de ambos países y ahora se encuentran pues ahí en el foco, precisamente parece con un, como nos decías, con una especie de blanco enorme detrás por parte de la propia DEA. Yo creo que es bien significativo de cómo se retoma la imagen de los capos, ¿no? Creo que hay varios niveles, como lo dices, hay una parte muy de cultura popular, en donde al final ellos ya participan abiertamente en la construcción de su propia imagen, ¿no? Ellos se construyen como productos, como estos sujetos omnipotentes con una gran capacidad, ¿no? Todos los narcocorridos o los corridos tumbados hoy producidos en su nombre, pues buscan proyectar esta imagen de una fortaleza gigantesca, ¿no? Pero Estados Unidos, al menos las autoridades norteamericanas, eh, en general, pues juegan, ¿no? Por un lado, la potencia que puedan proyectar de estos sujetos como sujetos capaces de doblegar a la gran mayoría de las autoridades en México, y por el otro lado, pues estos sujetos diminutos que al final terminan yendo a los juzgados. La imagen del Chapo me parece que circuló mucho de cómo se veía como una persona, pues hasta enflaquecida, ¿no? Disminuida en términos corporales y como cambió totalmente la narrativa, ¿no? De ese hombre omnipresente, omnipotente que estaba en la sierra en los años 90 a este pequeño hombre doblegado también por las autoridades norteamericanas, que al final en la lógica trompista, en la narrativa de fortaleza varonil de este señor, me parece que queda perfecto, ¿no? Fuimos capaces de doblegar a México, no nada más a los cárteles, sino a México y nos trajeron a los mayores capos del país, ¿no? Y entonces, pues sí, o sea, definitivamente es una cosa, me parece que esa categoría que se usa mucho recientemente tomada de la sociología de construcción social, se ejemplifica muy bien con cómo opera el narcotráfico. Al final, hasta ante ciertas personas, los capos tienen determinado poder que son capaces de dar su vida por ellos, ¿no? Decir, no, pues es que estos, por el Chapo, por ejemplo, los sicarios del Chapo, los sicarios de los Chapitos, ¿no? Al final, estas narrativas funcionan en la lógica territorial de esa manera, como de crear estos personajes omnipotentes, pero también le da esta carta de aprobación política, de legitimidad a los gobiernos cuando los atrapan, ¿no? Porque son capaces de doblegar. Lo vimos perfectamente cómo se manejó esta narrativa, por ejemplo, con Calderón, ¿no? Y su guerra contra el narcotráfico. Son muy poderosos, son capaces de doblegar muchas autoridades, sobre todo locales, pero vamos a continuar con la guerra porque somos fuertes, porque somos valientes, porque somos honestos y porque somos los buenos, ¿no? O sea, al final, digamos, se va unificando como todas las representaciones que pueda haber de los cárteles y de los capos y finalmente las acciones que llevamos a cabo a partir de esas representaciones que tenemos. Mi querido Pedro Iniesta, de verdad es un placer siempre platicar contigo, escucharte, a aprender de ti.
comparte tu cuenta de Twitter o X, perdón, es que yo soy de la generación X, hermano. Tu cuenta de X para que la gente te siga. Arroba Pedro Cosmonauta y pues muchísimas gracias por la invitación, Jesús.